Vale, muchas gracias, Ana, y muchas gracias a los compañeros que organizáis y que hacéis posible que tengamos estas discusiones, y a todas y todos los que nos acompañáis haciendo un ejercicio de heroicidad militante un sábado a las 4 de la tarde. Quería comenzar también recordando que hoy que estamos discutiendo, se me oye, ¿verdad?, que hoy que estamos discutiendo y que en nuestra mesa en concreto vamos a discutir sobre el nuevo acuerdo territorial y sobre la reforma o sobre la construcción de un nuevo modelo territorial, uno de los aspectos que no toca directamente a esta mesa, pero que sin duda es central y que hay que recordarlo hoy, día 25 de noviembre, en la construcción del nuevo acuerdo de país, es un país que de una vez por todas se blinde y erradique toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres, y me parece particularmente importante recordarlo hoy, 25 de noviembre. Con respecto al tema que nos ocupa, es evidente para todo el mundo que se ha abierto, por lo menos que se discute mucho y que se nombra mucho, la cuestión de la necesidad de la transformación o de la reforma constitucional. Y ahí tenemos que reconocer que escuchamos y leemos muchas más cosas sobre los procedimientos que sobre los contenidos. Nos pronunciamos mucho sobre si la reforma constitucional, sobre si una reforma simple, sobre si una reforma agravada, sobre si el proceso constituyente, y sin embargo es curioso cómo está degeneralizado, digamos, el vocablo reforma constitucional y lo poquito generalizados que están, ningún contenido concreto que aluda a cuáles serían los elementos que tienen que ser transformados. Al respecto, creo que es importante recordar que en España la crisis del modelo constitucional y del sistema político de 1978 no es una crisis provocada por un deseo constituyente de las mayorías en nuestro país. Esto es una fantasía más o menos querida por las minorías de izquierdas. Pero en España no se produce un deseo mayoritario de transformación constituyente. Lo que se produce más bien es la conciencia generalizada de que el Pacto Constitucional de 1978 no se respeta. Así que más bien lo que hay, podríamos caracterizar, lo que hay es un movimiento defensivo que le imputaría a las élites de nuestro país haber roto algunos de los elementos centrales del acuerdo social y político firmado en la Constitución de 1978. En lo político, el elemento fundamental es la corrupción como el mecanismo que permite el secuestro de las instituciones por parte de minorías privilegiadas con independencia de lo que pase en las urnas. Pero también la corrupción como ese mecanismo por el cual las élites dejan de ser modelos de conducta y ya no pueden representar un horizonte de país. Y, por tanto, su credibilidad, incluso si siguen ganando elecciones, está seriamente mermada. Son unas élites que gobiernan, pero que ya no detentan prestigio en la vida política española. Eso en lo político, digamos, en lo político democrático. En lo social y económico, el elemento central es la desigualdad. La crisis y la gestión ineficaz, injusta de la crisis provocan una quiebra del contenido social fundamental del Pacto del 78. Que es el contenido que le da sentido a los acuerdos de la Moncloa, por insuficientes que fueran en su momento, que es el acuerdo de la igualdad de oportunidades. Y no hay que olvidar nunca que la base primera sobre la que después se firma el acuerdo político en España es el acuerdo social. Digamos, la base que permite que para las amplias capas humildes y trabajadoras de nuestro país el acuerdo político firmado en el 78 tenga sentido es el acuerdo social de nivelación de la balanza y de igualdad de oportunidades. Un acuerdo social que nosotros ahora, a 40 años vista, podemos diagnosticar como insuficiente y muy limitado en algunos aspectos, pero que sin duda está más avanzado que la realidad material que hoy vivimos, que la realidad concreta que hoy experimentan la mayor parte de los ciudadanos españoles. Y, por tanto, la ruptura del acuerdo social es fundamentalmente la ruptura. Reseñaba hace poco un libro de un economista, además no necesariamente cercano a las tesis que nosotros defendemos, que decía que el elemento fundamental de la quiebra del acuerdo social, pero también de las dificultades de la viabilidad de un proyecto económico para España de cara al futuro, es la desigualdad. La desigual distribución de renta entre los hogares españoles como el lastre fundamental. Por una parte, para que haya confianza política y, por otra parte, para que podamos tener un cambio de modelo productivo no basado en un país low cost y competir por abajo, sino basado en la investigación, el desarrollo, desarrollar procesos productivos con mayor valor añadido, en fin, un modelo de país que se atreva a competir por arriba con un modelo de Estado que tenga una política económica distinta de solo regalarle a los de arriba, confiando en que así goteará algo a los de abajo. En lo territorial, el acuerdo social también se rompe, y también se rompe en primer lugar por quienes gobiernan.
El acuerdo territorial en España, sin embargo, es más sui generis, porque en España no hay modelo territorial constitucionalizado. En España hay constitucionalizadas un conjunto de excepciones, constitucionalizadas para 3 comunidades autónomas y ganada en la calle fundamentalmente por Andalucía, que regula las excepciones, pero que no regula el modelo fundamental y, sobre todo, los mecanismos de equilibrio y de estabilización de ese modelo territorial. Hay 3 o 4 elementos más o menos de equilibrio que, y creo que esta mañana ha estado el profesor Pérez Royo, que señala bien, se rompen con la sentencia del Constitucional sobre el Estatut de Cataluña. Esa sentencia no es solo que en términos políticos podamos decir que está en el origen de una buena parte de las dificultades que hoy nos encontramos. En términos constitucionales, rompe los mecanismos de equilibrio, digamos, de tipo más o menos federalizante, que permite una cierta convivencia entre la voluntad expresada por los parlamentos y las autoridades políticas autonómicas y la voluntad expresada por el Estado central, por la Administración central del Estado. Esa ruptura creo que se manifiesta en 2 vertientes que me interesa particularmente, yo sé que no son separables del todo, pero que me interesa particularmente separar. Hay una que tiene que ver con la financiación y las competencias autonómicas, y hay otra que tiene que ver con el reconocimiento y la articulación de la plurinacionalidad en España. Y es obvio que alguno podrá decir, bueno, no, pero son el mismo fenómeno. Claro, son el mismo fenómeno. Pero tiene 2 vertientes que me interesa diferenciar y en las que me interesa hacer hincapié. Por lo que tiene que ver con la cuestión de la plurinacionalidad en España. Es claro que la construcción del Estado-nación en España es una construcción deficitaria, que hace que, a diferencia de en otros países de nuestro entorno, hoy, a fecha de hoy, existen diferentes sentimientos o identidades de pertenencia nacional en nuestro país. Eso no implica necesariamente decisiones sobre el modo de convivencia, implica decisiones sobre la forma en la que los pueblos que constituimos España se piensan a sí mismos y se ven a sí mismos. La traducción que eso tenga en términos administrativos o jurídicos es otra cosa. Y creo que esta discusión, hoy obviamente puesta en primera página, fundamentalmente por la crisis política en Cataluña, coge en general a las fuerzas progresistas a contrapié por 2 posibles males. El primero es el mal del cosmopolitismo. Y el mal del cosmopolitismo es ese mal tan querido normalmente por las izquierdas, según el cual los sentimientos y las identidades nacionales son solo una cortina de humo de las élites para tapar los verdaderos problemas, que son los problemas sociales. Este es seguramente el elemento fundamental que ha hecho que las fuerzas políticas autorreivindicadas progresistas hayan estado tan lejos de construir hegemonía en ningún país, porque hayan estado tan ajenas a las identidades nacionales y a los sentimientos nacionales vehiculados en determinados momentos históricos. Y aquí yo entiendo que es una salida fácil, digamos, la salida de las banderas son solo trapos de colores que en realidad ocultan la corrupción de las élites, pero ninguna fuerza progresista que sea capaz de leer, de hacerse cargo y de articular los sentimientos nacionales, las identificaciones nacionales de su pueblo, está en condiciones de construir un proyecto nacional amplio y de mayorías. El segundo mal es el mal, si queréis, contrario, el mal según el cual las fuerzas progresistas en todos los lugares podrían tener patria menos en España, que tendríamos algún tipo de particularidad por la cual aquí la reivindicación nacional le está vetada a las izquierdas. No es un vocablo que a mí me interese particularmente de las izquierdas, se lo regalo al que quiera, a las fuerzas progresistas. En mi opinión, esta disfunción hace que entendamos la plurinacionalidad como un conjunto de reconocimiento de hechos particulares sin asumir cuál es la nación más grande y, por cierto, la que contiene a más parte de los sectores humildes y de los sectores populares en el Estado español, que es la nación española, que es, por cierto, la primera y en la que es más urgente hacer una transformación democrática y democratizante. Y, por tanto, cuando hablamos de plurinacionalidad, hablamos, claro que sí, de reconocer que el único pegamento entre diferentes naciones en el Estado español tiene que ser el libre acuerdo, pero que para que ese libre acuerdo sea posible, la primera nación que hay que reconstruir en términos democráticos es España. Y cuando digo reconstruir en términos democráticos, lo digo de forma muy clara, que la identificación española no se construya por oposición a otros pueblos de la península ibérica, sino que se construya por afirmación positiva. El orgullo de una nación cívica, de una nación de ciudadanos que están orgullosos de pertenecer a una comunidad que se cuida, que tiene servicios públicos a la altura de nuestras necesidades, que no deja a nadie atrás, que
Se ha modernizado en términos económicos, en términos culturales y en términos políticos. Sin esa tarea de construcción nacional, la más importante y la más urgente en el Estado español, es imposible pensar ningún tipo de acuerdo político marcado por el signo democrático y por el libre acuerdo entre los pueblos de la península, aunque solo sea por la correlación de fuerzas. La segunda de las vertientes tiene que ver con el problema del reparto de competencias autonómicas y del reparto de financiación autonómica. Y aquí tenemos que constatar que el proyecto neoliberal de recortes y de hachazos al estado del bienestar y de recentralización han ido de la mano. Recortes en las prestaciones sociales y en los servicios públicos y recentralización son dos avances siempre y necesariamente paralelos, que hoy nos sitúan ante la necesidad de estar a la altura de que la crisis del Estado de las Autonomías, fundado en 1978, no se cierre con una involución a estadios previos a los del 78, con una involución recentralizadora. ¿Y eso por qué? ¿Por algún problema, digamos, de tipo identitario? No, porque en España el avance de las prestaciones y de la protección social ha ido siempre de la mano de la descentralización y del fortalecimiento de las autonomías y también de la autonomía municipal. Sugeriría para la discusión que cuando hablemos del nuevo acuerdo territorial que necesitamos en España, separemos entre la articulación de lo nacional y, por tanto, qué comunidades quieren un pacto de tipo confederal o de tipo bilateral con el resto de España, y de lo competencial. Es decir, que en lo nacional seamos capaces de reconocer dónde hay un deseo mayoritario de ejercicio de la soberanía con el cual hay que pactar y hay que entenderse, al mismo tiempo que afirmando en lo competencial la necesidad de la construcción de un nuevo modelo territorial en España que asegure que todos los ciudadanos disfrutan de las mismas prestaciones sociales, de la misma protección social y de las mismas garantías, nazcan en el territorio que nazcan. Eso nos obliga, en mi opinión, a pensar el modelo territorial de España combinando elementos de signo federal y elementos de signo confederal. Con respecto ahora que se discute a la financiación, al sistema de financiación autonómica, 4 apuntes rápidos. El primero tiene que ver con reconocer que desde 1978 todas las comunidades autónomas han progresado, pero que, sin embargo, el sistema de financiación autonómica ha fracasado a la hora de estrechar o ir cerrando las brechas entre desarrollo social y desarrollo económico en diferentes comunidades autónomas. Y que, por tanto, si este era uno de sus objetivos, hoy, 40 años después, podemos constatar que esas brechas no solo no se han cerrado, sino que en algunos casos se han agrandado. Y cuando discutimos del sistema de financiación autonómica, creo que nosotros tenemos que poner por delante, frente al intento de que la discusión sobre el sistema de financiación autonómica sea un tira y afloja o una pelea entre diferentes pueblos de España, nosotros tenemos que poner por delante, en primer lugar, la necesidad de un sistema de financiación autonómica basado en los principios de suficiencia y de garantías. Discutir sobre el sistema de financiación autonómica no es discutir sobre cuánto trozo del pastel se llevan las élites subnacionales o las élites autonómicas en cada sitio. Es discutir sobre la viabilidad del estado del bienestar y la viabilidad de los servicios públicos, de la protección social y, por tanto, de un modelo de desarrollo que no compita por abajo. Y eso, lo hemos dicho en muchas ocasiones, en nuestra opinión, pasa por la constitucionalización en la Constitución Nacional y en los estatutos de autonomía de un suelo de ingresos. ¿Qué es un suelo de ingresos? Una vez vista la población ajustada, digamos, entre los criterios de territorio y de peso poblacional, el ingreso mínimo que necesitan las administraciones autonómicas para prestar los servicios públicos que tiene constitucionalizados como responsabilidades en el texto de 1978. Digámoslo claro, la Administración Central del Estado y el señor Montoro como su cabeza fundamental, lo que ha hecho es básicamente una trampa, que es seguir muy a gusto traspasándole o asumiendo que son las comunidades autónomas quienes tienen que prestar el grueso de los servicios sociales y de los servicios públicos, al mismo tiempo que aplicándoles ajuste y asfixia a mucho mayor nivel del que se aplica a él en la Administración General del Estado. Y ese es un programa que tiene esos dos objetivos. El programa de recortar el estado del bienestar sin pasar por las urnas, sin asumir la responsabilidad política de recortar los servicios públicos para la ciudadanía, y el programa de la recentralización. Tú sigues teniendo las competencias, pero yo cada vez te recorto más.
Si quieren ustedes el ejemplo más palmario de esto es la ley de la dependencia. El Estado tenía que asumir el 50% del coste de pagar la ley de la dependencia y unilateralmente decide que eso pasa al 15% y que ya se arreglarán las comunidades autónomas. Necesitamos constitucionalizar un suelo de ingresos que parta del reconocimiento de cuánto necesitan nuestras comunidades autónomas para prestar los servicios públicos que le están encomendados ya por la Constitución y a partir de ahí diseñar un sistema fiscal suficiente como para que lo presten. ¿Y ese sistema fiscal en qué se tiene que basar? En primer lugar, hay que romper la discusión horizontal que pone a discutir a unas comunidades autónomas con otras por qué competencias tienen. El problema fundamental no es si hay café para todos, es si hay café para todos mientras que hay mariscada para el señor Montoro y para la Administración Central del Estado. El problema fundamental es cuánta parte de los ingresos y, por tanto, del gasto disfrutan las comunidades autónomas, que son las que tienen que prestar el grueso de la protección social en España, y cuánta se queda la Administración Central del Estado. Y el segundo problema, y aquí nosotros tenemos que ser muy contundentes, es la cuestión de la solidaridad fiscal. De nuevo, tenemos que impugnar el marco o el relato que quiere poner a diferentes comunidades autónomas de nuestro país a discutir entre sí por cuáles son más solidarias y menos solidarias. Y remarcar que el hecho evidente en nuestro país, la insolidaridad fiscal evidente en nuestro país, tiene que ver con que las rentas más altas y los privilegiados no pagan lo que deben y pagan mucho menos de lo que pagan sus socios en Europa. El Consejo General de Economistas dice que hasta 26, según los cálculos, 24.000, 26.000 millones de euros al año perdemos, no por la pugna horizontal entre comunidades autónomas, sino por lo que dejan de pagar los más ricos en nuestro país. Esa es una discusión que se quiere esconder debajo de la pugna o del tira y afloja entre comunidades autónomas. Además de eso, tenemos que afirmar que es necesario dotar de más elementos de autonomía fiscal a las comunidades autónomas para que puedan recaudar a la medida de sus necesidades, que tenemos que pactar un modelo de financiación autonómica. Creo que el Senado debería servir, evidentemente, para eso, porque tal y como está solo sirve como una especie de cámara de veto conservadora en manos del Partido Popular. Debería servir el Senado también para pactar unas normas comunes que eviten que las comunidades autónomas peleen a la baja, peleen por hacerse dumping fiscal unas a otras, a ver quién ofrece mejores condiciones para capitales buitres que invierten, no generan empleo, no pagan impuestos y después se van no generando desarrollo económico en sus regiones. Y, en último lugar, la clave municipal. Los municipios son a menudo, y de esto habrá compañeros que se extiendan más, porque además lo están sufriendo y lo están capeando, yo creo que con éxito y con virtud, los municipios son a menudo los más olvidados en la discusión del sistema de financiación territorial en nuestro país. Y, en mi opinión, los municipios son hoy claves para la transformación política en España y para el nuevo acuerdo de país. Son claves en tres sentidos. Son claves, en primer lugar, porque hoy, de nuevo en España, como en los grandes momentos de transformación democrática en nuestro país, los municipios son la vanguardia de la transformación política y democrática. Hoy, que en la esfera nacional o que en el plano nacional las condiciones parecen ralentizarse o dificultarse, el plano municipal es el plano en el que nosotros somos ya, no en voluntad, no en discurso, no a través de un micrófono por la televisión, somos ya en la gestión cotidiana la demostración de que nosotros podemos poner orden. No es verdad que hoy haya un ámbito o una especie de clima que exige un proceso constituyente a la ofensiva. Podríamos desearlo. Ese no es el clima social que hay en España. Mirad las compras con el Black Friday. No hay un clima social, digamos, impugnador y a la ofensiva. Lo que hay es un clima social, digamos, no sé si habéis visto el último CIS, en el que los ciudadanos valoran que la economía va a ir mejorando. No dicen que mejore para ellos. Valoran, sin embargo, que va a ir mejor. Son optimistas con respecto al avance de la economía y pesimistas con respecto al avance de la política. No hay que ser un genio de la demoscopia para deducir de ese escenario los riesgos de involución conservadora. La economía parece que va a mejorar, pero la política y los políticos siguen siendo un problema. Cualquiera que ahí no vea un riesgo de involución conservadora, creo que está confundiendo deseos con realidades. En un clima así, ¿cuál es el papel de una fuerza transformadora y revolucionaria? En un clima así, nuestro papel es adaptarnos siendo capaces de ser la fuerza que ofrece garantías y certezas. ¿Dónde es el plano territorial donde nosotros ya le garantizamos a la gente que incluso si no votó por nosotros no le hemos quitado un solo derecho, hemos garantizado el orden, ponemos las cuentas en orden, prestamos los servicios públicos mejor que los prestaban los adversarios, hacemos que el aire sea más respirable e incluso atraemos más inversión extranjera? En las ciudades, en el plano municipal. En segundo lugar, el plano municipal está siendo ya vanguardia en algunas de las transformaciones que nosotros reivindicamos para nuestro país. Cuando decimos que en nuestro país hace falta un nuevo pacto para convivir mejor con el medio ambiente, nuestros municipios
lo están desarrollando. Cuando decimos que nuestro país necesita un pacto feminista para que se deje de asesinar o de violentar a las mujeres en nuestro país, nuestros municipios están yendo ya a la cabeza, a la vanguardia en ese tipo de transformaciones. Cuando decimos que hay que explorar sistemas de renta básica universal, nuestros municipios están ya explorando experimentos para que el desarrollo tecnológico y la robotización no se conviertan en más precariedad, sino en más tiempo liberado y más renta disponible para el conjunto de la ciudadanía. Cuando decimos que hace falta políticas innovadoras que compitan por arriba y no por abajo, nuestros municipios van ya a la cabeza. Y, por tanto, necesitamos también blindar su financiación. Y la financiación de los municipios ha venido siendo atacada por el Gobierno del Partido Popular desde largo alcance. En primer lugar, el señor José María Aznar, no me extiendo con esto porque ustedes lo conocerán, hace una ley del suelo en la que recorta la participación estatal en la financiación de los municipios a cambio de condenarles a la especulación. Vas a recibir menos dinero de los ingresos fiscales del Estado, pero si especulas con el suelo vas a tener mucho dinero. De ahí viene la burbuja que luego hemos pagado todos con nuestros recursos. Y, en segundo lugar, tampoco me tengo que extender sobre el personaje y sobre sus efectos, el señor Montoro, con una ley mal llamada de racionalización de las administraciones locales, que se ha dedicado, en primer lugar, a golpear a las administraciones que no son de su signo político. El municipio del que soy vecino, Madrid, pone las cuentas en orden, tiene más dinero para gastar en políticas activas de empleo, en política económica o en servicios sociales y no puede gastarlo por el cepo de Montoro, pese a que cumple más y mejor que Montoro con la regla de gasto, y más y mejor no solo que Montoro, sino que ayuntamientos como el de Jaén, al que nadie le dice nada porque es del Partido Popular. Blindar la financiación de los municipios para nosotros hoy es una batalla fundamental en el nuevo acuerdo territorial, pero también una batalla fundamental para que los compañeros que demuestran que nosotros no somos una formación de protesta, sino una formación que representa las posibilidades de poner orden en el futuro inmediato de nuestro país, tengan los recursos políticos y económicos suficientes como para desarrollarlo. Muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta, claro, con este sistema político y electoral, con esta configuración institucional y con estas mayorías, ¿la propuesta de un referéndum pactado es ilusoria? Pues depende. Es más o menos ilusoria que la propuesta de la desconexión unilateral. Es más o menos ilusoria que la propuesta de que con el inmovilismo el problema se va a solucionar. Es larga, es verdad. Es larga porque, te aboca a una hoja de ruta más larga, porque entre medias se tienen que ir transformando determinados equilibrios de poder en España como para que esa solución sea posible. Yo creo que en el debate tenemos que introducir que el que conozca una solución más corta y más fácil la tiene que poner encima de la mesa. El que crea que el encaje de Cataluña y España tiene una solución más rápida y más sencilla, nos va a hacer un favor a todos si la pone encima de la mesa. Yo creo que no hay ninguna solución más rápida y más fácil que el acuerdo entre Cataluña y España. Y que ese acuerdo en algún momento tiene que ser ratificado por la ciudadanía catalana. ¿Hay condiciones hoy para que eso sea posible inmediatamente? Yo creo que no, que hay que transformar cosas para que eso sea posible. ¿Hay condiciones para alguna otra solución estable y duradera en el corto plazo? Yo no veo ninguna más. Ahora bien, esto no implica no reconocer que en España, hasta que no emprendamos una reforma del sistema electoral que, en primer lugar, haga que el Senado o funcione como Cámara Territorial o deje de funcionar como Cámara de Veto para el Partido Popular, otorgándole una mayoría que ya no tiene en la sociedad española, cualquier actualización de la Constitución de 1978 va a ser prácticamente imposible. Esto el Partido Popular lo dice sin demasiados tapujos en sede parlamentaria. Yo me encargo de la Comisión de Reforma Electoral en el Congreso de los Diputados. Cuando acuerdas alguna cosa, el Partido Popular, sin demasiados reparos, te dice: si lo queréis acordar aquí, como queráis, luego nos vemos en el Senado. El Partido Popular reconoce que el Senado es una Cámara que hace de cancerbero, y que hace de cancerbero otorgándole una mayoría que no existe en la sociedad española. Así que la parte que sí que reconozco en la pregunta es que hay que transformar el sistema electoral español para que podamos tener un equilibrio de representación de fuerzas que se parezca más a cómo es ya la España de hoy. Y, en tercer lugar, sobre la cuestión del referéndum pactado, lo aprovecho para hacer una reflexión. El referéndum pactado es un método, es un procedimiento, pero una fuerza política que se quiera mayoritaria no puede tener como bandera un procedimiento, tiene que tener como bandera un objetivo. Y ahora lo voy a decir de forma muy clara. ¿Cuál es nuestro objetivo? Un proyecto compartido con todos los pueblos de España. La unidad del conjunto de los pueblos de España en un proyecto compartido que nos permita ser más fuertes para enfrentar a los verdaderos poderes salvajes, a los poderes del poder financiero, de los especuladores, a los poderes de los señores que nunca van a las urnas y que, sin embargo, mandan sobre la cotidianidad de nuestras vidas. Para ser más fuertes, ¿qué tenemos que hacer?
Para ser más fuertes, evidentemente, hay que construir formas en las que la unidad de los pueblos de España nos permitan construir un poder democrático que nos haga mirarle de tú a los señores que están decidiendo hoy los destinos de buena parte de los pueblos de Europa. Lo que pasa es que, ¿cómo se construye eso? Yo tengo la convicción, tenemos la convicción, de que la única forma de construir convivencia en España es a partir del reconocimiento de los diferentes pueblos a que tenemos que acordar. Y cuando tú quieres acordar y cuando tú quieres enamorar, tienes que ir a enamorar dispuesto a que te digan que no. Claro que tiene que haber un referéndum en el que la ciudadanía catalana decida cuál es su encaje con el resto de España. Ahora bien, mi apuesta es que ese referéndum no sea un referéndum necesariamente en el que la única propuesta sea esta España o apartarte, que me parece legítimo, pero que no es mi proyecto. Es que en ese referéndum nosotros acudamos a ese referéndum con un proyecto en positivo de España y con un proyecto en positivo de convivencia, asumiendo que a lo mejor hay una voluntad mayoritaria de decirnos que no, pero que nosotros queremos que sí, que nosotros queremos construir convivencia. Es decir, el referéndum pactado, el referéndum acordado es el único método que creemos para construir convivencia entre los pueblos de España. Pero nuestra bandera no es el método, nuestra bandera tiene que ser el objetivo. Y el objetivo es un objetivo de convivencia, que será federal o confederal según lo decidan los diferentes pueblos de España. Y aquí siempre surge la pregunta, que es la pregunta, digamos, ridiculizadora con la que las fuerzas conservadoras intentan que no se toque nada, que es, ¿y entonces cuántas naciones vamos a tener? Si en mi casa decidimos ser una nación, ¿lo vamos a ser? Pues mire usted, en la historia de la humanidad, efectivamente, lo que define lo que es una nación no es ninguna clase de arqueología, sino la voluntad mayoritaria de los ciudadanos en un territorio de serla. Y ahora, ¿el reconocimiento de que convivimos diferentes naciones es necesariamente un reconocimiento que nos aboca a no poder vivir juntos? No, yo creo que no. No sé dónde está escrito eso, en absoluto. No sé por qué. Al contrario, por eso decía esa propuesta concreta de que pactemos en dos niveles diferentes. Pactemos una convivencia federal que tiene que tener como corazón, para que federal no se quede en otro vocablo que no significa nada, que tiene que tener como corazón pactar cómo sustentamos los derechos sociales en el siglo XXI, pactar un estado del bienestar del siglo XXI, ese tiene que ser el pacto federal, cómo financiamos los servicios que ya necesitamos. Eso es más fácil de pactar y de negociar en términos de aritmética política, y pactemos por otra vía un modo de convivencia plurinacional entre el conjunto de quienes se sientan mayoritariamente naciones en una patria que yo quiero construir como patria común, que se llama España. Ahora bien, cuando hablamos de ese pacto plurinacional, siempre parece que es el reconocimiento del otro. No, no. Yo soy español identitariamente y tengo tareas para democratizar mi nación. Tengo tareas para que la identidad nacional, antes se decía, y yo lo entiendo, pero antes se decía, claro, es que ahora está resurgiendo el nacionalismo español. A mí va a sonar polémico. Yo no tengo ningún problema con que resurja el nacionalismo español. Tengo un problema con que el nacionalismo español se construya contra Cataluña. No tengo ningún problema con que haya un sentimiento de identidad y de pertenencia nacional española. Me gustaría que ese sentimiento nacional de pertenencia española se construyera contra los que echan a los españoles de sus casas, o contra los que saquean las instituciones de los españoles, o contra los que le regalan la Constitución española a la señora Merkel. Yo no tengo ningún problema con un sentimiento nacional español como ese. Sí que tengo un problema con un nacionalismo estrecho, excluyente y de raíz profundamente conservadora, la concepción nacional española de la derecha, que solo sabe construir España contra la otra España, contra la anti-España, es decir, contra el 50%. Ese es un nacionalismo de hojalata, mediocre, estrecho y reaccionario. Pero no tengo ningún problema con que resurja la identidad nacional española. Anda que no habremos nosotros dado la matraca con la necesidad de recuperar la pertenencia nacional y el espíritu de patria. Anda que no hemos sido nosotros los primeros que hemos dicho, ojo con el peligro histórico de regalarle la identidad nacional a las fuerzas conservadoras. A lo que yo añadiría, ojo con el peligro histórico de regalarle la Constitución de 1978 y el legado de 1978 a las fuerzas que más han hecho por demolerla. ¿Es mejorable la Constitución del 78? Sí. ¿Es actualizable? Sí. ¿Hay que blindar los derechos sociales? Sí. ¿Hay que mejorar el equilibrio entre poderes? Sí. ¿Hay que transformar la financiación de las comunidades autónomas y los municipios? Sí. ¿Hay que mejorar el sistema electoral? Sí. Pero ojo con regalarles ese patrimonio, ojo con que las fuerzas conservadoras nos coloquen donde nos quieren, como una fuerza nostálgica que habla de cosas que pasaron hace muchísimo tiempo y que es profundamente ajena a los consensos sociales que hay en nuestro país. Nosotros, cuando hablamos de la actualización del 78, no lo hablamos por ninguna voluntad de hacer tabula rasa con lo que pasó hace 40 años, sino por rescatar la mejor herencia de lo que pasó hace 40 años y actualizarlo a la medida de las necesidades de los españoles de hoy en día, de los españoles que no llegan a fin de mes, de los españoles que necesitan respirar un aire más limpio,
limpio, de los españoles que necesitan un modelo de desarrollo que no nos condene a ser un país low cost. Ese es el proyecto de transformación constitucional que yo creo que puede ser, mayoritario. Con respecto, y cierro con esto, con respecto a la cuestión de... Había una premisa que no me creía, claro, que no me creía demasiado, que se decía, claro, es que en Europa en realidad, como ya no hay soberanías nacionales, yo esto una vez se lo pude decir a Giovanni Arrighi cuando yo creía que las naciones y los estados iban a ser sustituidos por un mundo global en el que solo existían como ciudades y el imperio, y el tipo me dijo, hombre, lo de que van a desaparecer los estados, pues según cuáles. Y tenía bastante razón. En Europa no hay soberanía nacional, de verdad, los alemanes no tienen soberanía nacional. El Estado alemán no marca política económica, bueno, no sé si marca, la marca para los ciudadanos alemanes y para nosotros. Yo no me creo lo de que en Europa se hayan sustituido las soberanías nacionales y el poder de los estados. Algunos sí. Algunos nos hemos ido convirtiendo cada vez más en colonias en términos económicos. Otros cada vez tienen más peso. Así que yo, digamos, impugnaría el punto de partida de que en realidad estamos en una Europa que ya lo que hay es una soberanía europea. Hay una soberanía de un conjunto de poderes que nosotros no elegimos, pero hay estados que sí que marcan el ritmo. Y decía, ¿por qué la reforma constitucional española ha de tener legitimación democrática si la Unión Europea no la tiene? Bueno, nosotros, digamos, tenemos el deseo de que tenga mayor legitimidad democrática, no solo por ser demócratas, sino también por un convencimiento. Solo será duradera una reforma, una modificación constitucional, se haga, yo aquí discutiría menos por el procedimiento, se haga por proceso constituyente, se haga por reforma constitucional. Me interesaba mucho más la perspectiva que ponía encima de la mesa Gerardo. No obliguemos a nuestra gente otra vez a confiar en que cuando llegue el día D todo habrá cambiado. Vamos, el día que llegue el bien todo será bueno. Y entonces, para nosotros, ¿para qué hacemos falta? No, lo fundamental es garantizar que en el mientras tanto nosotros somos capaces de generar certezas y transformar las cosas ya, hoy, mañana, en los sitios en los que estamos. Ahora, ¿por qué esa reforma tiene que ser una reforma lo más democrática, lo más amplia y lo más participativa posible? En primer lugar, porque somos demócratas, pero en segundo lugar, para que dure. Es que la transformación... La realización de un nuevo acuerdo constitucional o la actualización del acuerdo constitucional en España, claro que tiene que ser con diferentes, o no vamos a hablar nosotros con los 7 millones de españoles que siguen confiando en el Partido Popular. Y entonces, ¿qué tipo de transformación constitucional vamos a hacer? Y en ese hablar, lo digo para que quede muy claro, para ahorrarnos frustraciones, una buena parte de nuestras ideas empezarán siendo ideas nuestras y de repente serán ideas también del adversario. Y luego nos dará un poco de rabia, porque diremos, joder, si yo también decía lo de renta básica y lo de plurinacionalidad antes de que lo dijera el PSOE. Bueno, pues está bien. Eso significa que hay ideas que empezaron siendo ideas nuestras y que empiezan a formar parte del suelo, del magma, a partir del cual vamos a construir la transformación constitucional en España. Y esas ideas, precisamente para que sean el suelo de un nuevo acuerdo constitucional, irán dejando de ser exclusivamente nuestras y empezarán a ser también del conjunto de actores. Eso significa que estamos atrayendo también a algunos actores con influencia intelectual y cultural hacia el campo progresista y hacia el campo democrático. Creo que hay como tres niveles de respuesta, yo creo, o tres cuestiones entrelazadas. En primer lugar, yo creo que hay en mi opinión, una concepción, bueno, tengo que manifestar al menos una concepción del nacionalismo que no comparto. Primera cuestión, no todos los nacionalismos son esencialistas. No es cierto. Es muy fácil imaginar ejemplos de nacionalismos no esencialistas que dicen, mire usted, de mi nación es quien vive y trabaja aquí. Me da igual dónde haya nacido, qué apellidos tenga y qué color tenga en la piel. Así que la asociación, digamos, entre nacionalismo y esencialismo de tipo excluyente, en mi opinión, es problemática. En segundo lugar, estoy de acuerdo con Gerardo cuando dice, claro, pero hay, digamos, una traducción republicano-federal. A mí me resulta intelectualmente más simpática. Hay que explicar por qué tiene siempre más dificultad que el nacionalismo para generar identidades populares masivas, más allá de los sectores más ilustrados. Y creo que hay algo en la identificación nacional enormemente potente que las fuerzas progresistas no pueden abandonar. ¿La relación entre fuerzas progresistas y nacionalismo es siempre problemática? Pues mire usted, según dónde. Cuanto más nacionalista es una fuerza, menos progresista es. ¿De verdad? ¿Eso es una ley general? ¿En Palestina? ¿Eso es una ley general? ¿En el Sáhara? ¿Eso es una ley general? ¿En procesos de emancipación en países del tercer mundo, a más nacionalismo de la fuerza política, menos posibilidad progresista? No, ¿verdad? ¿Y eso qué es? ¿Por las condiciones económicas del sitio donde se vive? No, por el tipo de articulación de quién es la nación. Si quién es la nación, si la genealogía de la nación es un pasado común que nos remonta hace 500 años, somos los nietos de los reyes católicos, somos los nietos de Juana de Arco, es un nacionalismo de tipo reaccionario. Si la genealogía de la nación es cívica,
somos una nación porque queremos serlo para protegernos mejor de las inclemencias de la vida, para tener menos miedo, para cuidarnos de nosotros, para no dejar a los más débiles tirados, para tener instituciones que cuidan de todo el mundo. Esa es una identificación nacional de carácter progresista. Y por tanto, digamos, esto es una cosa más teórica, que es lo que a veces nos gusta irnos por ahí, ¿no? Pero Estoy de acuerdo contigo, amigo. que no, me lo imaginaba, por eso has dicho lo contrario, claro. Digamos, esto es como que esto es exclusivamente mi posición, pero he intentado como citar ejemplos concretos. ¿Es reaccionario también la identificación nacional que hace Mélenchon, igual que la de Marine Le Pen? No, ¿verdad? Son de signo contrario. ¿Y por qué son de signo contrario? Solo porque uno dice la palabra izquierda, que por cierto Mélenchon afortunadamente cada vez la dice menos, y uno dice la palabra derecha, Marine Le Pen también la dice cada vez menos y por eso la va bien. No, el carácter que los enfrenta es que en un caso la pertenencia a la nación francesa tiene que ver con qué apellidos tienes, con dónde nacieron tus padres o con qué color es tu piel, y por eso es una identificación nacional de signo reaccionario, y en el otro caso es, me da igual los apellidos que tenga usted, a qué le rece usted o si le reza algo o no, dónde haya nacido. Si usted está de acuerdo en construir una comunidad de hombres libres e iguales que nos protegemos, que nos dotamos de instituciones para cuidarnos, para no dejar a nadie atrás, los compañeros argentinos tienen la hermosa expresión de la patria es el otro, la identificación nacional como voluntad de cuidar de los otros, de solidaridad cívica, esa es una identidad nacional de carácter radicalmente progresista y democrática. Iré un poquito más allá. Donde las fuerzas progresistas no han sido capaces de levantar identidades nacionales mayoritarias, no han sido fuerzas mayoritarias. Y luego la segunda cuestión, la cuestión del federalismo. Gerardo citaba a Pi Margall. Yo de pequeñito a Pi Margall no le conocía a Proudhon, y en Proudhon el federalismo es similar, es el libre acuerdo entre las partes. Ahora, estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, en que el libre acuerdo no es solo libre acuerdo como cláusula posible para irse, es también libre acuerdo de compartir responsabilidades y construcción. Estoy completamente de acuerdo. Estoy también de acuerdo, lo he dicho antes en mi intervención, que la idea que más ha alimentado el independentismo es que España es irreformable, que es una idea que a mí me parece reaccionaria, que además se ejemplificaba en mi ciudad. España es irreformable porque Madrid es Mordor, y entonces Madrid es solo una especie de cuartelillo más arzobispado, más audiencia nacional, que no puede ser reformable. Bueno, pues en ese Madrid está Manuela Carmena, así que desde luego no será tan irreformable España. A mí me parece que esa idea de que España es irreformable hay que combatirla, y efectivamente quiero construir una España de la que nadie quiera marcharse, pero le reconozco el derecho a ellos a decidirlo, claro. Quiero decir que es un matiz que no es menor. Yo quiero construir un proyecto español que sea lo suficientemente persuasivo, seductor e incluyente como para poder pactar con el resto de pueblos que existen en España. Pero cuando digo poder pactar, digo acudir a ese pacto sin precondiciones. Acudir a ese acuerdo diciéndoles, miren ustedes, no quiero tener más elemento de sujeción que la libre voluntad. Y además, y esto ustedes podrán decir que tiene una parte de fe, estoy convencido que ese proyecto es mayoritario. Estoy convencido que ese proyecto es hoy mayoritario también en las naciones que no tienen Estado propio o que el Estado español no ha respetado como su matriz cultural. Y ahí, por eso yo proponía la cuestión de... antes vi la cuestión de la confederalidad. Más que confederalidad, efectivamente yo creo que deberíamos hablar de bilateralidad. Ya hay elementos de bilateralidad en el orden constitucional español. Se restablece la Generalitat antes de que se construya el conjunto del edificio constitucional del 78. Hay elementos de derecho civil, hay elementos simbólicos, identitarios, lingüísticos, que se restablecen reconociendo que había legalidades democráticas previas. El régimen constitucional hoy español ya tiene elementos de bilateralidad. El cupo vasco es un elemento de bilateralidad. Ya hay elementos de bilateralidad y, por tanto, yo los asumiría como una precondición de la posibilidad de acuerdo. Hay en partes del Estado español en los que hay una voluntad mayoritaria de pactar de tú a tú con nosotros. Yo creo que nosotros también tenemos que trabajar para que ese acuerdo no sea pactar las condiciones de la desconexión, sino pactar las condiciones de la convivencia. Y ahí me parecía muy productiva la idea de diferenciar esos dos niveles del pacto. El nivel, si queréis, federal y el nivel plurinacional. En el nivel federal, pactemos competencias. Creo que la idea más sencilla que se me ocurre es las competencias estatales las metemos en la Constitución y cerramos, y todo lo que no esté metido, digamos, por lógica de subsidiariedad, son asumibles por las entidades que no sean estatales. Pactemos de una vez las competencias, que esto no sea un mercadeo permanente, digamos, semana a semana o en función de las mayorías que se necesitan. Pactemos el tipo de financiación que necesitamos, y eso es pactar el estado del bienestar. Entonces, pactemos por una parte, digamos, las garantías de un Estado descentralizado, que es descentralizado precisamente para blindar los derechos sociales,
Y por el otro lado, en otro carril, pactemos el tipo de convivencia en clave, digamos, si queréis, identitaria y afectiva. Y yo estoy de acuerdo en que no es necesario que todos compartamos la misma pasión por la misma nación para convivir juntos. Eso puede ser el resultado deseable de una construcción de aquí a futuro. Pero para actualizar ahora el pacto no hace falta que todos compartamos, digamos, el mismo sentimiento. Es más fácil pactar el reparto de competencias que el reparto de sentimientos. Los sentimientos no se pactan. Los sentimientos se pueden poner a convivir, pero esos es más difícil pactarlos. Pactemos la estructura y el modelo territorial y con la cuestión de las identificaciones nacionales y de la voluntad de ejercer soberanía, cuando hablamos de que Cataluña pueda realizar un referéndum, eso es un reconocimiento de soberanía pactada. Un sujeto que puede votar su futuro es un sujeto que tiene algún modo de soberanía. No hace falta pactar la parte de los sentimientos, pactemos la otra parte. Y ahora, entonces, ¿qué tipo de patriotismo plurinacional nos quedaría si su corazón o su alma no es la nación? Los derechos. Una patria de ciudadanos digo de hombres libres, no del engendro naranja, una patria de ciudadanos que pactan para ser más libres y más iguales. Digamos, ese tendría que ser el corazón emocional del acuerdo, en el que convivan diferentes naciones. ¿Y qué es lo que nos pone a todos juntos? Pactemos para defendernos de los poderes salvajes y para ser más libres y más iguales. ¿Puedo, Ana? A falta de...